Sí, me puse una chaqueta que hace rato no me ponía, normalmente no me la pongo cuando estoy en la casa, pero está como calientica, entonces decidí ponérmela. La uso como en otros momentos, pero está buena para usarla ahorita porque cuando estoy en la cocina es un poco más frío que el resto de la casa, entonces así me la voy a poner. Vamos a dar inicio a nuestro podcast semanal, Taza de Chocolate, y el día de hoy vamos a hablar cómo podemos ayudarnos o ayudar a otras personas que estén superando la adicción, a algo que se llama los alimentos hiperpalatables. ¿Eso qué es en palabras simples? Son aquellos alimentos que son ricos en azúcar, ultraprocesados, que tienden a ser crocantes y tener grasa. Esas características son las que hacen que esos alimentos sean adictivos. Entonces hay muchas personas que consumen esos alimentos y están tratando de dejarlos, pero sienten que no pueden, que tienen como mucha ansiedad de volverlos a comer. Entonces el día de hoy vamos a aprender un poco por qué pasa eso, cómo podemos manejarlo mejor para que ya se pueda dejar esa adicción. Y lo que vamos a aprender el día de hoy nos va a ser útil a todos, independientemente de que tengamos esa adicción o no, o que tengamos gente cerca a nosotros en nuestra familia o amigos que la tengan. Acá vamos a aprender ciertas cosas acerca de cómo funciona el azúcar, cómo endulzar, el efecto psicológico, cómo nosotros analizamos lo que comemos, que esos aprendizajes nos van a ser útiles a todos y que también pueden ser útiles cuando estamos tratando de cambiar ciertos hábitos alimenticios, ya sea porque tenemos sobrepeso o porque, como dicen aquí en Colombia, nos gustan mucho las chucherías y estamos tratando de dejarlas. Entonces, el hacerlo teniendo en cuenta las pautas que vamos a ver el día de hoy, que muchas de esas chucherías entran en esta categoría de alimentos hiperpalatables, pues nos va a ser de utilidad. ¿Listo? Como estamos por ahora poquitos, entonces cuando quieran como aportar alguna experiencia, idea o información o hacer una pregunta, simplemente pues desbloquean por favor el micrófono y la hacen. Si ya más adelante hay más personas, digamos 4, 5, 6, 7, ahí pues sí ya me toca ir como dando la palabra para evitar que nos quitemos como el turno unos a los otros y podamos tener una conversación fluida. Esta grabación queda en YouTube para que otros lo puedan accesar y vamos a empezar entonces con ella. Vamos con una introducción y un contexto general respecto a lo que vamos a hablar. Entonces, lo primero, la definición de qué son estos alimentos. Ya vimos que de qué se trata y tienen un impacto obviamente negativo en nuestra salud. La idea es que cuando se está haciendo este proceso de dejarlos, pues entendamos que hay algo que hicieron las empresas que hace que estos alimentos sean adictivos y que entonces las personas que están tratando de dejarlos como que ya entiendan que no es simplemente que ellos no tengan la voluntad suficiente, sino que hay ciertos componentes que hicieron que esa adicción se generara. También es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy porque nos ayuda a que esos nuevos hábitos positivos que queremos tener en nuestra vida alimentaria los podamos sostener en el tiempo y disminuyamos la confusión y a veces la frustración en el proceso de adaptación cuando fallamos y recaemos en comer cosas que ya habíamos dicho que no íbamos a comer. También es importante que con lo que vamos a aprender hoy vamos a poder tomar mejores decisiones en diferentes aspectos, como en qué comemos cuando estamos por fuera en la calle y cómo endulzamos. Cuando nosotros aprendemos lo que vamos a ver hoy, vamos a tener un mayor control respecto a lo que comemos
Y ese control va a venir del conocimiento, de la conciencia, de qué es lo que realmente está pasando en la industria alimenticia, de cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cerebro, y eso nos va a ayudar a tener mayor soberanía sobre lo que dejamos que entre a nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poder entender los antojos que hay detrás de esos antojos que nos dan. Vamos a tener unas estrategias súper prácticas, fáciles de usar para poder controlar esos antojos y cambiarlos por otras opciones que sean igualmente ricas y placenteras, pero que no nos estén generando ese daño. Y al ser conscientes de todo esto y usarlo, pues vamos a tener más empoderamiento y más bienestar, porque estos alimentos que vamos a dejar, pues están perjudicando nuestra salud. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha pasado históricamente con el azúcar. Resulta que uno cree que el azúcar es algo muy reciente, pero no es así. El azúcar empezó en el siglo XIII y antes la gente lo utilizaba para conservar los alimentos, sobre todo en aquellos países que son de estaciones. Y entonces lo que hacían era que en el otoño cogían las frutas, las recogían, las metían en frascos con bastante azúcar que servía como conservante, y así en el invierno podían tener frutas para comer, por ejemplo. Eso se hacía con cantidades de alimentos, pero como el azúcar era costoso de producir y solamente se hacía en esa época del año esa forma de guardar las cosas, entonces digamos que no se presentaban eh, los niveles de afectación de la salud que estamos viendo hoy en día. ¿Qué es lo que cambió? Cambió que hubo unos descubrimientos químicos que hicieron que el jarabe de maíz, que es uno de los jarabes de los cuales se extrae el azúcar en muchos países, aquí en Colombia no es común usar jarabe de maíz sin usar caña, la mayoría de azúcar que usamos aquí en Colombia se extrae de la caña, pero entonces digamos que a nivel mundial en muchos países se empezó a poder extraer el azúcar de maneras industrializadas que lo hacían más barato, y entonces su uso ya dejó de ser un lujo, ya dejó de ser algo que se hacía en cierta época del año y se empezó a hacer en todos los años, y entonces pasamos de tener unos consumos por persona de 2 kilos de azúcar al año a tener 50 kilos en promedio, que obviamente es una cantidad enorme y que tiene un impacto grave en la salud de muchas personas. Aquí hemos estado hablando en episodios pasados del podcast de cómo estas cantidades masivas de azúcar que está ingiriendo la gente le están generando resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, inflamación crónica, problemas en el sistema nervioso, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que el azúcar empezaron a echársela a casi todos los productos procesados, incluso a los que uno cree que no tienen dulce, como una salsa de tomate, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente de por sí se acostumbró al café a echarle bastante azúcar, a los jugos echarle azúcar. Comer golosinas que son totalmente azúcar, como por ejemplo un bombombón, o otras cosas que tienen mucho azúcar como las gaseosas, otros que normalmente no tendrían mucho azúcar, pero les echan mucho cuando son producidos por las industrias como el yogur, etcétera. Entonces, todo eso son como ladrillitos que se van acumulando en el cuerpo, sumados con otros carbohidratos que consuma la persona, como la papa, la yuca, el arroz, las papitas fritas, etcétera. Y entonces vamos a ir saturando a nuestro cuerpo de una cantidad de carbohidratos inmensa, y el cuerpo no va a poder procesar todo eso de una buena manera y no va a poder, obviamente, quemar toda esa cantidad de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que
esto está generando problemas de salud a nivel mundial en la gran mayoría de países y necesitamos tener una comprensión sobre qué está pasando para que partamos de no de la culpa de, ay, no, yo estoy comiendo estas cosas y no debería, sino de la conciencia y de cómo podemos eliminar este problema de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que en la sociedad en la que vivimos, en la gran mayoría de países, todo está hecho para que nosotros comamos azúcar en exceso, porque incluso las fórmulas de los pasteles, de los postres, tienen unas cantidades absurdas de azúcar, ¿sí? Entonces, como que si nosotros vamos a salir, que vamos a comprar un postre, que vamos a comprar algo en una panadería, etcétera, todo está hecho para que nosotros tengamos esos excesos. ¿Por qué? Pues porque eso les conviene a las empresas de alimentos. ¿Listo? ¿Por qué nos gusta tanto el dulce? Las empresas de alimentos están aprovechando algo que nosotros tenemos como humanos y es que tenemos una respuesta biológica que hace que a nosotros nos guste el dulce y lo busquemos. ¿Por qué? Porque biológicamente el dulce está presente en forma natural en las frutas, por ejemplo, y las frutas son una fuente de energía. Entonces, nuestra evolución como especie hizo que a nosotros nos gustara el sabor dulce porque era una manera de programarlos a los humanos para que cuando vieran frutas, pues se las comieran porque era una manera de que obtuvieran energía y pues obviamente nosotros para sobrevivir pues necesitamos energía. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos los azúcares que son artificiales, que son procesados, estos van a tener un impacto en el cerebro que es más intenso que los azúcares naturales que encontramos en las frutas o que encontramos también, por ejemplo, en la leche. La lactosa es el azúcar de la leche. Y ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si ya sabemos que como parte de nuestra biología es el que nos guste el dulce, entonces no luchemos contra el hecho de que nos guste el dulce. Entendamos que es algo que biológicamente tiene una razón, pero entonces démonos gusto con estrategias de endulzar las cosas de manera natural para satisfacer como ese gusto por el dulce, pero sin hacer daño a nuestro cuerpo con estos azúcares artificiales en cantidades tan altas como las estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos condicionados biológicamente a que nos guste lo dulce, ¿qué hicieron los de las industrias de alimentos? Hicieron una combinación de azúcar, harinas refinadas y grasas en ciertas proporciones específicas para generar una intensidad de placer en el cerebro que es muy alta. ¿Listo? Entonces genera algo que se llama dopamina, que es una sensación de placer muy intensa la que genera esa hormona. ¿Y qué va a pasar? Pues que tu cuerpo se acostumbra a esos niveles intensos de placer y quiere más de eso y más de eso y más de eso. Esa forma de mezclar los ingredientes intencionalmente para generar adicción la ha usado por muchos años la industria alimenticia en productos como galletas, tortas industriales, pasabocas, cereales con azúcar y productos de panadería procesados, entre otros. ¿Qué vamos a tener aquí? Que este tipo de alimentos nos van a aportar muchas calorías, pocos nutrientes. ¿Y qué pasa? Que como estamos comiendo cosas que no nos están nutriendo, el cuerpo sigue como con hambre, porque dice como que no me está llegando suficientes vitaminas, no me está llegando suficiente fibra. Entonces eso hace que, además de que por la adicción al placer que genera, se quiera consumir más, el cuerpo también impulsa a que se consuma más de eso y más comida porque no está sintiendo que se está nutriendo lo suficiente. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es lo que está pasando
y que no se trataba simplemente de, no, es que yo no tengo suficiente fuerza de voluntad, sino que estábamos siendo como especie humana manipulados y seguimos siendo manipulados por la industria alimenticia en muchos sentidos y entre uno de ellos es este. Entonces, el entender qué es lo que realmente está sucediendo nos ayuda a empezar a resolver ese problema. Entonces, lo primero que quiero preguntarles a Hermídez y a Álvaro era, ¿ustedes habían escuchado antes esto de los alimentos hiperpalatables? ¿Conocían esto? Para mí esa palabra es primera vez que la escucho. Ujú, ok. ¿Y ustedes sabían que se había hecho intencionalmente esa combinación en ciertas proporciones de lo que es el azúcar, la grasa y las harinas para que fueran adictivos ciertos alimentos? ¿Eran conscientes de eso o no lo sabían? No, para nada. O sea, y es que yo pienso que la mayoría de la gente aún en el siglo XXI y en el 2026 mucha gente no sabe eso. Ya hay mucha Ujú, concientización y muchas cosas de que fitness y que like y que esto, pero si uno se va al común de la gente, al bulto, no, mucha gente no es consciente como esas cosas. ujú, correcto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entendemos cómo funcionan estos mecanismos de que nos están activando la dopamina, que como cada vez que al cerebro se le da una droga que genera dopamina, que en este caso son este tipo de alimentos, va perdiendo como sensibilidad, entonces va necesitando más de esa, entre comillas, droga, ¿sí? O de ese alimento que en este caso le está generando adicción para sentir la misma cantidad de placer que antes sentía. Entonces, eso va a generar un ciclo de antojos sin control y de sentimiento de culpa de la persona porque dice, pero yo por qué estoy comiendo esto y sigo comiendo más y es como que no puedo parar y eso tan maluco y es que yo estoy mal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y el que la persona se sienta culpable, eso también refuerza el ciclo adictivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que como los alimentos naturales no generan el grado de placer que generan estos alimentos que fueron diseñados para alborotar muchísimo la dopamina del cerebro, entonces las personas que están adictas a estos alimentos con tanta azúcar, carbohidratos y grasas en ciertas proporciones exactas para generar adicción, no les llama muchas veces la atención la comida más natural, porque es como que, ay, yo no estoy acostumbrada a ese sabor, ay, como que no se siente tan rico como cuando yo como lo otro. Y miren que esto puede estar pasando, uno se imagina que esto le pasa solamente como a las personas que ya están súper obesas y que no han podido bajar de peso. No siempre la causa de esa obesidad es esta, en algunos casos sí, pero miren que también puede haber personas que no necesariamente están obesas y tienen esta adicción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es común que los niños y los jóvenes muchas veces tengan este tipo de adicción. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a que todas estas chucherías que tienen esta característica, eso es comida de niños, yo lo meto en la lonchera, al niño le encanta, es que pues hay que darles gusto, es que eso es tan fácil, eso me facilita la existencia, porque entonces así yo voy y compro en el supermercado las cosas, se las mando al colegio y ya, están en el colegio también los niños y los jóvenes o en las universidades y las maquinitas que hay para comprar cosas, en su mayoría tienen alimentos de este tipo. Entonces van a la cafetería a comprar algo y tenemos alimentos de este tipo o de otras cosas que también sabemos que son malas para la salud. Entonces está como que mucho del entorno hecho para que la persona que está así y que fue criada así siga en la misma. ¿Listo? Y eso también le va a generar problemas. Por ejemplo,
como la harina de trigo genera permeabilidad intestinal, le va a generar problemas también en el intestino, también en parte en el cerebro. Y si está súper mega descompensado, también en la tiroides. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que una persona tiene dependencia a este tipo de alimentos? Porque está constantemente pensando en ellos. Entonces es como que gran parte del día está pensando, ay, me quiero comer un paquetico de tal cosa. Ay, acaba de comer y ya al ratico, ay, quiero comer otro paquete de eso mismo. Me quiero comer un pastelito, me quiero comer tal cosa. Eso es una señal de dependencia. También el que la persona sienta que tiene hambre y que no puede como parar de comer. Y obviamente cuando tú comes un montón, pues que vas a tener malestar físico. A todos nos ha pasado que cuando comemos de más, pues nos sentimos con maluquera. Y si lo que comimos pues tiene un montón de azúcar, además de que nos vamos a sentir súper llenos e incómodos, también muy posiblemente vamos a sentirnos un poco como mareados, por ejemplo. Y entonces, el reconocer estos patrones de dependencia en nosotros, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, pues es un primer paso de alarma para entonces tomar medidas al respecto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan? Que aquí en Colombia y en otros países es común que la gente esté comiendo demasiado de este tipo de alimentos y especialmente muchos niños. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Sí, yo pienso que eso es común, es que eso, mire que hasta en los mismos hospitales están ahí, ese tipo de cosas, o sea, uno está en un hospital y tiene hambre, o una persona que no tiene, que está hospitalizada y no tiene restricción de alimentos y quedó con hambre, pues lo único que hay fácil ahí cercano es ese tipo de máquinas y eso se consume bastante. Ujú. También a veces, por ejemplo, yo he visto casos de nutricionistas que como creen que la mayoría de gente consume este tipo de cosas, hasta gente que no las consume, dentro de las recomendaciones de la dieta le dicen coma galletas saltinas, coma galleta de no sé qué. Es como a mi hermano, por ejemplo, era gordo y una vez mi papá dijo, no, pues que vaya a la nutricionista para que le sugiera qué comer. Y en mi casa no se comía casi como este tipo de galguerías, sino que él era específicamente una de estas que sí, que él comía mucho pan. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a mi hermano le daba risa como la recomendación que le dio la nutricionista porque había alimentos de estos que él ni siquiera consumía y que se los estaba poniendo dentro de lo que supuestamente le estaba recomendando comer. Y nosotros éramos como, o sea, qué absurdo que hasta una nutricionista esté usando eso y también he estado en hospitales con familiares que están siendo por ejemplo, intervenidos por operaciones, tratamientos de cáncer, etcétera, y como parte de los refrigerios incluyen alimentos de este tipo. Y uno dice, ¿cómo es posible que si en un hospital se supone que hay una nutricionista que maneja eso? ¿Cómo es posible si se supone que en las escuelas, en las entidades oficiales de educación en Colombia, el menú de que se le da a los niños gratuitamente es supervisado por nutricionistas? Vemos que es súper común que les entreguen este tipo de alimentos a los niños. Entonces ahí hay como mucha tela que cortar, pero nosotros podemos dedicarnos pues como a criticar, echarle la culpa al sistema, a los demás, o podemos decir, bueno, si yo me propongo comer saludable, lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y ya, cambiar nuestra vida, porque si nos ponemos a esperar a que los demás cambien el entorno para que las cosas funcionen mejor, pues se nos puede pasar la vida entera esperando. ¿Listo? Entonces, un llamado importante es que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo que nos corresponde para comer mejor y que todas las mamás que nos están viendo
asuman también esa responsabilidad de cuidar la salud de sus hijos y seleccionar mejor qué es lo que sus hijos comen. Y nos quitemos de la mente eso, pues, de que, ay, es que eso es de los niños, es que eso como son jóvenes no les hace daño. Obviamente que sí les hace daño. A veces se ven los resultados siendo aún niños, a veces siendo más grandes, pero que hace daño, ¿sí? Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo y que las hijas de él, la mamá les compra muchas de estas cosas, les prepara un montón de cosas fritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, no, pues es que pues la mamá come así de mal y pues las hijas también. Y cuando él viene también les compra más de esas cosas porque, eso es comida de niños. Y yo, pero por favor, o sea, estas niñitas van a tener muy posiblemente problemas de salud a temprana edad porque toda la infancia comiendo cosas que nada que ver, ¿sí? Y no es, entonces es muy importante que reaccionemos. Ahora, ¿qué pasa con el dulce natural? El dulce que está en los alimentos naturalmente es diferente al dulce de los azúcares procesados porque tiene fibra. Cuando tiene fibra, más otros elementos como el agua, las vitaminas, los minerales, hace que esa absorción de los azúcares naturales como la fructosa, por ejemplo, que es el azúcar de las frutas, se dé de una manera más lenta. En cambio, los dulces industriales están más concentrados, a veces además están combinados con ingredientes que son tóxicos para el cuerpo y se digieren muy rápido, lo cual genera unos picos de la glucosa en sangre, es decir, de los niveles de azúcar en sangre. Y eso es pésimo para nuestra salud porque hace que se suba rápido, como decimos en Colombia, sube como palma y baja como coco. Cuando tu glucemia en sangre baja rapidísimo, tú sientes un bajón como que, uy, no, me dio una fatiga y entonces ¿qué vas a querer? Comer algo para volver otra vez a subir y se te vuelve un ciclo de sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros sabemos ya que nuestro cuerpo está condicionado para que le guste el dulce, pues entonces escojamos dulces que vengan en alimentos naturales para que nuestro cuerpo los pueda asimilar más despacio y para que no sean simplemente calorías, como dicen, vacías. ¿Por qué vacías? Porque no tienen nutrientes ni fibras adicionales, sino que nos aporten también a nuestra alimentación. Ahora, cuando nosotros tenemos estos alimentos que fueron diseñados para ser adictivos, eso nos va a causar cansancio, ya sabemos por qué, por las subidas y bajadas en la glucosa. Inflamación, porque contienen una cantidad de preservativos, el azúcar de por sí también en semejantes dosis es malísima, colorantes, emulsificantes y cuánta cosa se les ocurre que nuestro cuerpo obviamente no está biológicamente hecho para tener esas sustancias y la reacción que tiene para protegerse es la inflamación. Y esa inflamación se empieza a dar en todo nuestro cuerpo y no es de un ratico, sino que ya se vuelve constante. También el que nosotros tengamos estos alimentos en nuestra vida, como tenemos esas subidas y bajadas y esa ansiedad de comer, entonces nos va a generar unos cambios de humor, de estado de ánimo bruscos, ¿listo? Cuando tenemos que estos alimentos se dan el consumo a largo plazo, esta inflamación se nos va a reflejar en el estómago, en el intestino, en que, por ejemplo, las articulaciones nos empiezan a molestar y dice la gente, no, pues es que se juela y no, no es sejuela, no es la vejez, es tu pobre cuerpo intoxicado por lo que estás comiendo. Ahora, estos alimentos también te van a generar problemas en tu metabolismo. ¿Por qué? Porque el consumir estos alimentos suele afectar la microbiota. ¿Ustedes saben qué es la microbiota? Me parece que es que
uno tiene en el organismo microbios buenos también. Uno tiene el concepto Ujú. de que un microbio pues es algo que le hace a uno daño, pero parece que dentro del organismo pues como somos seres vivos pues manejamos también mucho microbio, pero que no hacen daño, sobre todo como en la parte del estómago y los intestinos. Y ese tipo de microbios parece que favorecen todo el proceso digestivo, creería yo. No sé, usted me dirá si Ujú. estoy equivocado. Correcto, esto que estás diciendo es cierto y esa microbiota tiene como un balance que se tiene que tener entre estos diferentes tipos de microbios y cuando estamos comiendo estos alimentos se afecta ese balance, entonces algunos se mueren, otros empiezan a crecer excesivamente y algo que es muy común ahora es que la cantidad de cándida que tiene la gente esté alta en muchos casos. La cándida, es que tengo cándida, y la gente dice, es que tengo cándida como si se hubiera contagiado de algo. Y no es así. Es que los humanos, parte de la microbiota que tenemos, incluye la cándida. Pero cuando tenemos un desbalance de estos microbios, entonces esta empieza a crecer más que las otras y este efecto de adicción se pone aún peor, porque entonces ellas empiezan a mandarle señales químicas al cerebro para hacer que la persona coma más harinas y más dulce para ellas alimentarse. Entonces se empeora todavía más la adicción y se refuerza ese ciclo de comer y comer y comer de ese tipo de alimentos. ¿Listo? Hablemos de algo importante y es, ya que sabemos que biológicamente buscamos el dulce, pues ¿cómo vamos a endulzar lo que comemos? Muchas veces la gente dice, no es que el dulce es malo, no es que hay que dejar los dulces. No necesariamente. Hay que es cuestionarnos cómo estamos endulzando y cómo vamos a endulzar. Hay muchos edulcorantes artificiales ultraprocesados que van a afectar nuestro metabolismo y mantener la adicción a esa búsqueda del dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas en tiempos recientes, cuando salió pues como información de que no, que el azúcar generaba problemas en la salud, que eso y que lo otro, entonces empezaron a decir, no, pues entonces yo voy o por ejemplo empezaron a tener resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 etcétera. Entonces, no, pues yo entonces ya tengo que endulzar es con otros edulcorantes que no sean azúcar. Y se fueron a otras formas de endulzar, como el aspartame, que es cancerígeno. Y como muchos otros edulcorantes que tratan de imitar el sabor del azúcar y tratan de dar a los alimentos como los pasteles y los panes la misma consistencia y apariencia del azúcar, porque resulta que los consumidores se volvieron de que, ay, es que eso no me sabe como estoy acostumbrado, entonces no lo quiero, entonces rechazan muchas veces los alimentos endulzados con panela o endulzados con miel o a veces endulzados con stevia. Es que no me sabe cómo estoy acostumbrada. Ahí nosotros mismos, si no cambiamos esa actitud y no nos acostumbramos a que hay diferentes formas de endulzar y obviamente van a saber diferente, entonces nosotros mismos nos estamos tendiendo la trampa para seguir con esa adicción, reforzarla y seguir cayendo en toda esa cantidad de químicos que ha generado la industria para reproducir ese sabor al azúcar que estamos buscando. Entonces también necesitamos como un cambio de paradigma de pensamiento, de acostumbrarnos a que las cosas se endulzan con diferentes sustancias naturales y que cada sustancia tiene un sabor. No puedo pretender que si me como una naranja me sepa a coco y si no me sabe a coco, entonces la naranja es mala. No, pues es que la naranja sabe a naranja, el coco sabe a coco. Entonces lo que se endulza con panela pues tiene sabor y si se endulza con miel tiene otro sabor y eso no es malo ni bueno, simplemente es.
y es una cuestión también de costumbre, porque al principio se puede sentir raro, pero después uno ya se va acostumbrando, lo hace con frecuencia y ya para uno es normal. Entonces tenemos que pasar por esa etapa en la que no nos cuadra para que después se adapte nuestro paladar y entonces ya sea más fácil. Ahora, es muy importante que nosotros leamos las etiquetas para darnos cuenta de qué están usando para endulzar las cosas que estamos comprando. No es que simplemente diga libre de azúcar y nosotros como unos robots ya cogemos el paquete y lo metemos en el carrito de compras y no leemos con qué están endulzando eso. ¿Listo? Entonces es muy, muy importante hacerlo y que nosotros usemos edulcorantes, o sea, sustancias que dan dulce, que sean naturales y lo más puros posible para que ayudemos al cuerpo a tener esa sensación que le gusta. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí tenemos algunos nombres de edulcorantes artificiales que son comunes. Ya nombré el aspartame, otro es la sucralosa, otro es el acesulfame K y hay muchísimos más. Yo me recuerdo que estaba haciendo un curso que se llama WIFIS y en ese curso le daban a uno una lista de 65 sustancias químicas que son ultraprocesadas y que se utilizan para endulzar en reemplazo del azúcar. 65. Y probablemente que haya más. Entonces, ¿qué? Ay, no, Diana, entonces uno se tiene que volver químico, pues, para entender si eso es azúcar o no es azúcar. No, no se tiene que volver químico para eso. Usted simplemente busque que eso esté endulzado con miel, por ejemplo, con fructosa, que es una forma no tan, puede que esa fructosa sea un poquito procesada, pero va a ser menos dañina que cualquiera de estas opciones, ¿sí? Con fruto del monje, con stevia, que son opciones naturales y que estas dos son libres de calorías además. Entonces, muchos de estos edulcorantes van a generar problemas metabólicos a veces iguales o más graves que el azúcar natural. Entonces, ojo con eso, por favor. Otra trampa en la que la gente cae es como que, pues es que yo compro azúcar morena, entonces pues eso es más saludable. La azúcar morena igual es un ultraprocesado, igual el cuerpo lo digiere súper rápido. Incluso esto, no sé si sea verdad o sea chisme. Hay gente que en las redes dice que hay fabricantes de azúcar que cogen y al azúcar blanca le echan algo para que quede de color como si fuera azúcar morena. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando usamos muchas de estas sustancias químicas que endulzan, estamos en nuestro cerebro y en nuestro metabolismo como perpetuando esa dependencia negativa que teníamos hacia el azúcar, pero entonces ahora como que la desplazamos hacia todos estos edulcorantes artificiales, entonces como que cambiamos una adicción por otra, ¿sí? Ahora, es importante entonces que nos fijemos en las etiquetas y que acá viene la segunda trampa. La segunda trampa es que como se puso de moda endulzar con stevia, entonces la gente ya dice, stevia, la stevia es natural, la stevia no tiene calorías, entonces me sirve. Y llegan y van cogiendo los sobrecitos que dicen con stevia y no leen la etiqueta. Y resulta que muchos de esos productos tienen una dosis bajísima de stevia, que es una hierba natural, cero calorías, con un sabor intenso a dulce. Tienen un 2%, un 3%. El resto son ultraprocesados, artificiales o naturales derivados de la caña y conservantes, saborizantes y todo terminado en antes, ¿sí? He conocido gente que tiene, por ejemplo, diabetes, pasó con un vecino acá de donde yo vivo, que ellos muy juiciosamente estaban comprando esos sobrecitos porque decían con stevia, no se han dado cuenta.
que eso venía mezclado con uno de los edulcorantes químicos que es tóxico y esos edulcorantes pasan por unos procesos que son absurdos, que cuando tú muchas veces te das cuenta de cómo los producen, dicen, oiga, ¿no? ¿Cómo mete una cosa de esas a su cuerpo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos de esos que cogen bacterias coli, que son de las mismas bacterias, de la misma familia de bacterias que se encuentra en las heces fecales, y tienen esas bacterias y les han hecho unos cambios genéticos, y esas bacterias modificadas genéticamente son los que cogen la materia prima que ellos utilizan, la alteran químicamente y luego entonces retiran estas bacterias, y como eso genera ciertos residuos en esa sustancia que ellos produjeron, entonces empiezan a pasarlo por un montón de sustancias químicas para llegar al producto final. Entonces, obviamente, todo ese tipo de cosas no van a ser buenas para nuestra salud. Entonces, si vamos a usar stevia, vamos a usarla lo más natural posible. Hay mucha gente que dice, ay, no me gusta el stevia, es que eso sabe amargo, es que eso sabe a hierba. Y la respuesta es, depende. Entonces, ¿ustedes han probado estos con stevia? ¿Endulzados con stevia? Cuando se... Sí, la Sí, hemos dale. utilizado en muy poca ocasión, no las utilizamos como frecuentes, sino la hemos, para decirlo así, la hemos probado nada más. Ok, listo. Entonces la stevia tiene varias formas de usarse. ¿Listo? Una de las formas de usarse, que es común para mucha gente, es que compran las hojitas de stevia, que es una planta aromática, y hacen infusión con ella. O sea, cogen agua, la ponen a hervir, ponen ahí las hierbitas, lo tapan, lo apagan, lo dejan que suelte la sustancia y lo meten en la nevera, y de ahí con eso van endulzando las cosas. Eso dura más o menos de 5 a 7 días en la nevera, después de ahí ya empieza a saber a dañado. Cuando tú haces eso, ¿qué va a pasar? Es muy frecuente que se cocine más de la cuenta y de ahí se genera el sabor amargo. Y si tú dejas las hierbas en el agua, pues van a seguir soltando, soltando, y entonces vas a ver mucho a hierba. ¿Listo? Es mejor la stevia comprarla seca, ¿listo? Natural, seca, en todos los grandes supermercados y muchos chiquitos tú encuentras los paqueticos de stevia seca. Y lo que tú puedes hacer es que con un procesador de alimentos, o si tu licuadora tiene buena potencia, o entonces machacándola, si no tienes ninguna de las anteriores, lo vas a volver un polvito. ¿Listo? Y le vas a retirar, como a veces que tiene algunas venitas un poquito gruesas, entonces la quitas como para que no se te vayan a trancar. Ese polvito sabe totalmente diferente a cuando la stevia se ha hecho en infusión. Ese polvito, tú lo pruebas y es algo interesante porque se siente como chispitas de dulce en la lengua y no sabe amargo y no se percibe, casi prácticamente no se percibe el sabor a hierba que no le gusta a la gente. Entonces, esa es una manera económica de consumir la stevia. También hay otra stevia que viene en frascos de diferentes tamaños. Esa, busquen la etiqueta que simplemente diga que contiene stevia, agua, ácido cítrico, que el ácido cítrico es un conservante, pero es una sustancia que se encuentra naturalmente en muchas frutas, entonces nuestro metabolismo sabe qué hacer con ella. Y entonces, si lo encuentran así, buenísimo. Si ustedes ven que en ese frasquito dice un poco de químicos rarísimos y por allá de segundo, tercero, stevia, ¿qué estás comprando? Estás comprando un poco de ultraprocesados y basura a la que le echaron un poquito de stevia. Obviamente, eso no es bueno para ti. Entonces, cuando nosotros vamos a endulzar bebidas y preparaciones que no van al horno, que no se calientan por encima de más o menos 160 grados Celsius, la stevia nos funciona súper bien.
cuando nosotros la calentamos, por ejemplo, en un horno, no va a saber bien, se va a alterar el sabor, va a saber amargo y va a perder dulzor. Entonces la stevia es una opción para casi todo lo que nosotros consumimos en el día, pero para hornear, no. Si vamos a hacer pastelitos, galletas en la casa, no usemos la stevia. Igual, vayamos rotando entre diferentes formas de endulzar. Algunos días usamos un poquito de panela, por ejemplo, en polvo, o hay gente que le gusta coger la panela y hacer melado y con ella endulzar. Otra vez que un poquito de miel para que vayan como rotando y no que estén todo el tiempo stevia, 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 porque cuando uno tiene de una misma hierba, lo usa por mucho tiempo, se puede empezar a acumular en el hígado algunas de las sustancias químicas que nuestro cuerpo no utiliza y que el hígado los va sacando, pero cuando se usa por mucho tiempo el alimento, a veces se puede empezar como a acumular un poco de esas sustancias en el hígado, ¿listo? Eso pasa en general con todas las cosas cuando las comemos con mucha frecuencia y no tenemos un hígado, sobre todo, que funcione muy, muy bien. Ahora, el fruto del monje es una opción que viene del Asia, es natural, tampoco tiene calorías, entonces esta es otra muy buena opción para las personas que están cuidándose porque tienen resistencia a la insulina, tienen hipoglicemia o tienen diabetes tipo 2 o simple y llanamente no quieren tener esas subidas y bajadas marcadas en su nivel de glucosa en sangre. Este sí resiste bien el calor, entonces el fruto del monje es apropiado para todo lo que ustedes quieran hornear. El sabor es agradable, a la mayoría de gente le gusta, es digamos que un poco similar en cuanto a sabor al azúcar. Lo pueden conseguir aquí en Colombia en soluciones, o sea, en frasquitos donde viene mezclado con agua y ácido cítrico. Misma historia que con la stevia. Lean la etiqueta para darse cuenta de que viene simplemente así, no que tiene un montón de otros vainas. A veces tienen algo que es un derivado del potasio y esa es un conservante que digamos que no es tan bueno, pero dentro de los malos es como de los menos peores, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es importante? Que con estas opciones nosotros podemos seguir disfrutando del dulce. Si vamos a reemplazar el azúcar, por ejemplo, por la panela y la miel, tengamos en cuenta que el índice glucémico de la panela y la miel es similar al del azúcar, es decir, la subida que hace de la glucosa en sangre es parecida, en teoría. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta experimentando con mi cuerpo? Que aunque en teoría es igual, metabólicamente no es del todo igual. Y es muy obvio por qué no es del todo igual. Porque las azúcares ultraprocesadas ya sabemos que son calorías vacías, que no nos están aportando ni fibra ni otros nutrientes. Entonces, obviamente, el cuerpo las va a metabolizar distinto y más rápido que una miel que no solamente es dulce, sino que tiene una cantidad de nutrientes y la panela que también tiene nutrientes. De hecho, la panela, por ejemplo, es muy buena cuando los deportistas quieren hidratarse. La panela con agua es una buena fuente de rehidratación. O, por ejemplo, el agua de coco, ¿sí? Que es naturalmente dulce. El agua de coco es de las mejores formas de hidratarse que hay. ¿Listo? Entonces, es que los consumamos con moderación y que también aprovechemos el dulzor natural de las frutas en nuestros postres y en nuestras preparaciones. ¿Listo? Porque ya vemos que así son más fáciles de asimilar por el cuerpo porque si tienen la la fibra, ¿sí? Miren cómo es de paradójico y cómo es de absurdo el mundo, que después de que hacen todo este poco de barrabasadas con los ultraprocesados, con los azúcares, con todas estas sustancias tóxicas, ahorita de unos años para acá, no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora declararon enemigo público más de uno a las frutas. Y es como que, a ver, o sea, los humanos han consumido frutas por miles de años. Desde antes de que existiera la agricultura, los humanos se alimentaban de la caza y de la recolección.
de diferentes frutos y diferentes especies vegetales y cazaban animales. Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir a este punto del tiempo que el problema son las frutas? Por favor, es absurdo. El problema es todo el resto de basura que estás metiendo a tu cuerpo, no las frutas, ¿sí? Las frutas son, si tú estás metiendo un poco de harinas, medio plato de arroz cada día, el jugo y encima endulzado, te comes un poco de pastel y el pan de la panadería y X, Y, Z, y después te comes una manzana. Entonces el problema es la manzana, ¿no? El problema son todos los demás ladrillos que pusiste en toda tu pared de cómo vas acumulando energía en tu cuerpo. Y la fruta es de lo menos, entonces es chicharrón, además porque muchísimas frutas son de índice glucémico bajo o medio. O sea que una fruta como por ejemplo la naranja es de índice glucémico bajo, la fresa, la mora. ¿Eso qué significa? Que mientras el azúcar te sube el índice glucémico así, la mora así. O sea, es una diferencia grandísima. Pero la morra es el problema, la naranja es el problema. Ya si te comes 5 naranjas porque las metiste en un jugo, pues ya se te va a concentrar una cantidad más grande de fructosa que obviamente te va a hacer subir la curva más. Pero entonces no te comas la naranja en jugo que metiste 5 naranjas para sacar un vaso de jugo, sino cómete la naranja, una, con su fibra y ya. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo les ha parecido el saber estas alternativas de endulzar y cuáles de ellas ya han utilizado? Pues la verdad es que yo nunca he utilizado esos endulzantes que, mm, que usted menciona, siempre ha sido con el azúcar normal, pero ya últimamente ya el azúcar, por ejemplo, al azúcar le echo muy poquita y cuando son jugos que uno siente, ¿verdad? El azúcar que tienen, de tipo banano, tipo mango, por lo general, Ujú, pues no les echo azúcar, pero yo esos endulzantes, la verdad es que es en mi familia, ni yo no, pues no hemos acostumbrado a usar eso. ujú, ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno sale y compra las cosas por fuera de su casa para picotear, para almorzar, mucho de lo que come va a tener todas estas sustancias que sabemos que no son tan buenas para nuestra salud. Entonces, en la medida en la cual nosotros estemos cocinando en nuestras casas, vamos a tener mucho más control sobre los ingredientes y las preparaciones y entonces vamos a evitar conscientemente muchas sustancias químicas que son inflamatorias para nuestro cuerpo, que son tóxicas y también pues esos excesos de azúcares y estos alimentos diseñados para ser adictivos. Ahora, es muy importante que nosotros siempre tratemos de reducir o eliminar los productos procesados de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos, si no tenemos adicción a estos productos, de vez en cuando, pues digamos que, ay, bueno, tenía una hambre ni la tenaz y estaba en la estación del metro y lo único que había eran esas chucherías y me faltaba todavía un montón de tiempo para poder almorzar y me compré un paquete de eso. Bueno, pues eso es una cosa como puntual, ¿sí? Ahora, es distinto si tú ya has tenido un antecedente de adicción con ese tipo de alimentos, ¿ya? Así como no es lo mismo en cuanto a cómo reacciona el cuerpo psicológicamente. Si tú has sido alcohólico y te tomas una copa, así nunca has tenido problemas de adicción al alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar como de cómo es ese comportamiento del cerebro cuando hacemos esas cosas y se ha tenido adicción, en este caso, a estos alimentos. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos del hambre, de cómo el entorno nos puede ayudar o no y cómo también nuestra mente nos puede ayudar o no en este propósito de comer menos de estas cosas. Lo número uno es si nosotros en nuestra casa dependemos de nuestra voluntad para no comer
de estas chucherías y de este exceso de azúcar, pues resulta que la voluntad pues tiene límites y cuando tú estás expuesto a una tentación por mucho rato, es muy factible que termines fallando. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Eliminar de nuestras alacenas, de nuestras casas, todos esos productos que ya sabemos que no son buenos para nuestra salud, para que así no tengamos la tentación cuando tenemos hambre, cuando tenemos pereza de cocinar, de andar comiendo esas cosas. ¿Listo? Entonces es importante que miremos en nuestras cocinas, en nuestras alacenas, en nuestros cuartos, qué de estas cosas tenemos y sacarlas, ¿sí? Y que la próxima vez que mercamos, pues obviamente no mercar esas cosas, sino ir reemplazando por otras que sean más naturales. Ay, es que yo compraba que las papitas fritas, que los cereales de los dos, porque es que a mi hijo le encanta desayunar con eso, pues señora, su hijo está desayunando con una cosa que es pésima para su salud. Entonces, si usted quiere, vaya acostumbrando de a poquitos a que por ejemplo, desayune con granola, pero fíjese la granola que no tenga también un poco de químicos, porque así como hay granolas muy naturales y endulzadas, por ejemplo, con miel, hay granolas que también están llenas de químicos, entonces lea la etiqueta. ¿Listo? Ahora, también tengamos una variedad de diferentes alimentos saludables para que comer saludable no sea como una monotonía o como si me estoy comiendo un remedio. Sí, sí, si yo, por ejemplo, de las frutas sé que no me gusta el tomate de árbol, pues entonces hay montones de frutas. O sea, Colombia es de los países del mundo que tienen más variedad de frutas y que además los precios de la mayoría de frutas en Colombia son muy económicos comparado con otros países, ¿sí? Vaya, cómase usted un mango en Europa o en Argentina, le vale un ojo de la cara y si estamos hablando de Japón o de Corea del Sur, para ellos las frutas son un lujo. Acá tenemos la bendición tan grande de tener frutas todo el año en una variedad impresionante, que tan es así que no sé si ustedes sabían que parte de lo que hacen con los turistas aquí en Colombia, en muchas ciudades, ya es llevarlos a las plazas de mercado o hacerles catas de frutas porque tenemos una variedad increíble. ¿Sí? Cuando hicieron aquí en Cali un torneo, uno de los tantos mundiales que hacen de diferentes deportes, una de las cosas que los deportistas estaban felices y encantados eran tomando a toda hora frutos, jugos de frutas naturales de los que uno hace pues así en la licuadora, no de esos que vienen en botellita, que son pura agua, 5%, 2% pulpa de fruta, colorantes y conservantes al piso. Eso no es un jugo. Y para las señoras mamás, usted no le está dando un buen alimento a su hijo cuando le empaca esas cosas, ¿sí? Entonces, entre menos tentaciones tengamos, mejor. Y hay muchas cosas que son ricas y naturales para que podamos picar y podamos cocinar. ¿Listo? Bueno, otra cosa que tenemos que aprender a distinguir es entre el hambre real y el hambre emocional. Entonces, pregunta, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre hambre real y hambre emocional? Pues no estoy muy seguro, pero me imagino, se trata uno de imaginar que de pronto el hambre emocional, no sé si tenga que ver entonces con lo que usted hablaba de los adictivos, porque está uno adicto a eso, pero no porque el cuerpo en realidad lo necesite. En Pues, parte o no sé, sí. Ujú. ¿Uno qué? o no sé, no estoy muy seguro. En parte sí. Y también a veces las personas nos acostumbramos a llenar con ciertos alimentos nuestro cuerpo buscando cierto confort que es psicológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el hambre emocional, el antojo aparece así como porque sí, ni siquiera es porque hace rato no hemos comido. Y es a veces un antojo por un alimento muy específico que no
tiene un aporte en cuanto a nutrientes, así como diga, sí, es que es importante que me lo coma. Por ejemplo, el helado, esos helados que se compran ultraprocesados, llenos de un montón de químicos, de azúcar y colorantes, etcétera. Puede haber personas que asocian el helado con la felicidad, porque cuando estaban niños y se portaban bien, sus papás lo llevaban a comer helado. Entonces, cuando él, por ejemplo, está triste o tuvo un día de trabajo muy duro, entonces se come su super mega porción de helado, porque eso en su cerebro está asociado a felicidad, a sentirse amado. Entonces está llenando una necesidad emocional a través del alimento. También, no sé si en algún momento les ha pasado que a uno le puede pasar que dependiendo cómo esté en cuanto a la ansiedad o a los nervios, a algunas personas se les dispara el deseo de comer, mientras que a otras, por ejemplo, se les quita el hambre, ¿sí? Entonces, a las que se les dispara el deseo de comer cuando están ansiosas, o sea, cuando están con miedo por algo malo que tienen en la mente que creen que va a pasar en el futuro, entonces empiezan a comer, comer, comer y no es que estén necesitando nutricionalmente eso que están comiendo, sino que es un escape que estás teniendo de esa ansiedad y como el alimento y si te está dando como esa sensación de placer y de bienestar, entonces estás evadiendo ese sentimiento que sientes, que es la ansiedad, por medio de este otro alimento que te está dando otra emoción distinta, que es de placer. ¿Listo? Entonces, eso es el hambre emocional. El hambre real es normalmente cuando a ti te da hambre, es como que vas sintiendo como cada vez más y más hambre, ¿sí? Y que puedes comerte diferentes cosas y lo que tenías era necesidad de comer algo porque tenías ya muchas horas sin comer, ¿sí? Y no se relaciona tanto con el alimento específico. Pero ojo que también hay que tener en cuenta un detallito, y es que a veces el cuerpo pide un alimento específico y no se relaciona con lo emocional, con que estemos tratando de llenar un vacío o de evadir cierta emoción incómoda, sino que a veces el cuerpo intuitivamente nos pide cierto alimento porque está necesitando un nutriente que está en ese alimento. Entonces, por ejemplo, digamos que nos está haciendo falta energía, entonces sentimos deseos de comer cosas que contengan carbohidratos porque nos está haciendo falta energía. O podemos tener antojo de cierto tipo de alimento como los cítricos y resulta que es nuestro cuerpo como inconscientemente comunicándonos necesito vitamina C, ¿sí? Entonces nos manda como esa señal de quiero comer esto y es porque lo está necesitando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que nosotros cuando nos da antojo por comer cualquiera de estas chucherías y cosas, nos cuestionamos, bueno, ¿y a mí por qué me da por comer eso? ¿Sí? ¿Con qué lo asocio yo? Entonces eso nos va a permitir gestionar la emoción de otra manera y no a través del consumo de esos alimentos que no nos hacen bien. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se está en el proceso de voy a comer más saludable o voy a dejar esta adicción que tengo por el azúcar, que justamente en uno de los podcasts que hice hace como 2 o 3 semanas, una de las personas que quería conectarse era una persona de Chile y mira que ella me decía, ay, mira, a mí me interesa tener una asesoría, contratarte para que nos des una asesoría a mi esposo y a mí, porque nosotros somos adictos al azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está tratando de dejar esa adicción al azúcar o a estos otros alimentos que son esa mezcla de azúcar, grasa y harina ultraprocesada, o cuando estamos acostumbrados, no tenemos todavía
al grado de adicción, pero digamos que tenemos la mala costumbre de comer más de una cosa que no es saludable, como que a cada rato nos la pasamos haciendo un poco de cosas fritas, que eso escurre pues la grasa, pero ya estamos como tan habituados a eso porque llevamos años comiéndolo, porque nuestra casa siempre ha sido así, etcétera. Cuando estamos en el buen propósito de mejorar nuestra alimentación, nuestra mente, por medio de diálogo interno, nos va a mandar frasecitas como para que nosotros caigamos y volvamos a comprar las cosas o a comer lo que no debíamos de comer. Entonces, uno de los diálogos internos es, por ejemplo, uy, no, hoy traje un montón, ya me salió súper bien lo que hice, me voy a premiar comiéndome una barra de chocolate, yo no sé qué cosa que está lleno de grasa y de azúcar al piso, pero es que yo me lo merezco, porque eso me encanta y pues trabajé durísimo todo el día. ¿Listo? Otra vez, otra frasecita típica. Ay, eso uno al año no hace daño. Y usted empieza con uno y después se come el otro y se come el otro porque resulta que en su alacena tenía una docena de esas galletas y entonces usted empezó con un paquetico y destapó luego el otro y destapó el otro y cuando menos pensó se comió 4 paquetes de esos en una sentada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aprendemos a escuchar lo que nuestra mente nos está diciendo, ¿sí? Y identificamos que nos está mandando frases saboteadoras de nuestra intención de mejorar nuestra alimentación y decimos, no, por hoy no lo voy a hacer. El decir eso, no, por hoy no lo voy a hacer. Eso le va quitando fuerza a esa voz, porque tu mente se va dando cuenta que no le pones cuidado cuando sale con esas cosas, entonces cada vez lo va a hacer menos. Entre más tú te dejes llevar por esa vocecita que te está diciendo, ay, venga, es que todo el mundo está en la fiesta y usted entonces va a ser el raro, pues entonces usted, ay, no, yo no quiero gaseosa, a mí deme agua, no, pues el raro. Cuando usted se va a llevar por todas esas voces, ¿qué va a hacer? Pues cada vez se está reforzando más ese mal hábito que tiene. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a reaccionar cuando salen esas frasecitas en nuestra mente. ¿Listo? Y también es importante que nosotros aprendamos a analizar cómo nos sentimos antes de comer ciertos alimentos, durante el momento en el que lo estamos comiendo y después de comerlos. Y esto nos sirve no solamente cuando estamos dejando de comer chucherías y estos alimentos o cosas que tienen mucho azúcar, sino con cualquier cosa que a veces nosotros sabemos que nos está cayendo mal porque por decirles algo somos alérgicas a ella, porque tenemos descuadrado temporalmente la microbiota y entonces ese alimento que nos gusta nos cae pesado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos acostumbramos a observarnos, a observar nuestra mente, a observar nuestro cuerpo, entonces vamos a ver que mucho del placer que se siente al comer cierta cosa viene de el antes, de cuando yo estoy anticipando, ay, me voy a comer tal cosa que me encanta, ¿sí? Yo sé que no me hace bien, pero es que me encanta. Y mientras estás pensando eso, todo ese tiempo estás sintiendo placer anticipado, aunque todavía ni siquiera has metido ese alimento en tu boca. Cuando tú empiezas a comer, los primeros bocados son los que más disfrutas y muchas veces ya después de eso es como que terminas de comer, pero ya la sensación de placer no es tan fuerte como en los primeros bocados. Y si eso que te comiste sabes que te sienta mal, que no lo debes haber comido, etcétera, después de comer, ¿qué vas a tener? ¿Qué siente uno después de comer una cosa que sabe que le hace daño?
ya sea porque es un ultraprocesado o porque le cae mal por alguna alergia, alguna cosa. ¿Cómo se siente uno después de comer? ¿En qué piensa? Cuéntenme. Siente remordimiento y piensa que pues que no debió haberlo hecho y que probablemente pues le va a afectar el organismo en alguna cosa. Ujú. ¿Listo? Entonces, el que nosotros observemos nuestro antes, durante y después de comer nos va a ayudar a que nosotros identifiquemos por qué hacemos las cosas y que, por ejemplo, identifiquemos por qué es que nosotros estamos comiendo cierto alimento que sabemos que no es muy bueno para nuestra salud, pero lo estamos comiendo porque cuando estamos ansiosos, eso nos relaja y entonces, mientras lo estamos comiendo, nos desatamos a comerlo y luego, cuando terminamos, nos sentimos culpables. ¿Sí? Entonces, esta autoobservación es bien importante para uno reconocer como cuáles son los patrones que lo están llevando a repetir cierto comportamiento. Y esto que se aplica con la comida también se puede aplicar con otros aspectos de la vida. De qué pensaba yo antes, durante la acción, que no debía haber hecho y qué pensé después de haberla hecho y cómo me sentí después de haberla hecho, porque eso también hace que el cerebro se vaya entrenando a no volverlo a hacer. Es parte de de lo que le ayuda. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, nosotros allí también en esta parte espiritual y mental podemos apoyarnos de la oración, de también estar en entornos donde sea más fácil que no caigamos en eso que hemos decidido no hacer. Ahora, una de las cosas importantes que nos ayudan a no caer en eso que habíamos dicho que no queríamos comer, porque ya sabemos que nos sienta mal, es malo para nuestro metabolismo, es tener nuestro kit de rescate diario. ¿Qué significa eso? Que nosotros en nuestra casa tenemos alimentos que nos aportan saciedad y que nos gustan y que en el momento en que nosotros estemos cansados y no queramos cocinar, en el momento en que queremos picar algo porque nos dio hambre, no terminemos picando cosas de estos alimentos que son adictivos, sino que comamos una manzana, que nos comamos un poquito de frutos secos, ¿sí? Una manotada de frutos secos, que tenemos en la nevera diferente, por ejemplo, la zanahoria así en bastoncitos con un poquito de limón, entonces ya está allí y picamos eso y listo, ya se nos quitó el antojo. Entonces, eso es en nuestra casa, pero también es cuando nosotros salimos, por ejemplo, tener una vasijita pequeñita que nos cabe en el bolso o en el maletín, donde tenemos alguna de estas cosas. La manzana es, por ejemplo, las manzanas verdes son bastante resistentes a uno tenerlas un día completo en el maletín sin que empiecen a dañarse o a deteriorarse, ¿sí? Entonces, uno como que va mirando cuáles alimentos puede tener en su bolso, a veces algunas frutas que son deshidratadas naturalmente, para que cuando tú tengas hambre, estés fuera de tu casa, tengas como picar y no estés comiendo cosas que no te convienen. ¿Listo? También hay ciertos momentos, como cuando uno va a tener un vuelo. La mayoría de veces que uno va a tener un vuelo de avión, la comida de los aviones, en la gran mayoría de aerolíneas, no es muy saludable que digamos. Entonces, yo ya sé que voy a tener un vuelo de 3, 4 horas y mientras llego a mi casa son 6 en total. Bueno, yo voy a meter en mi bolso algunas cosas para picar porque sé que me va a dar hambre y que si yo estoy en el aeropuerto, las maquinitas son de puras chucherías y lo que me van a dar en el avión también nada que ver, entonces voy preparada para eso. No me coge por sorpresa, ¿listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso como parte de nuestro autocuidado, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué opinan de esto del kit de rescate? ¿Les parece útil? A mí me parece muy interesante, y de verdad que uno no piensa, nunca piensa en eso, o sea, pero cuántas veces no le pasará a la mayoría de las personas, o a mí me ha pasado, claro,
que está uno en el centro y le toca comerse algo. Por ejemplo, yo a mí cada rato me da hambre y me como unos deditos, pues claro que Ujú, no creo que sean tampoco tan dañinos, pero tampoco son tan saludables, ¿no? Eso tiene harina, tiene azúcar. Entonces, me como ese dedo, por lo general es muy económico y es ujú. grande, entonces eso me calma el hambre. Pero seguramente si hubiera tenido un kit imaginativo, así como usted dice, no sé, en alguna coca, en algo, pues Ujú, me hubiera ahorrado ese gasto y le hubiera hecho mejor provecho a mi cuerpo. ujú. Sí, y mira que por ejemplo los dedos de queso y las empanadas, que son como las típicas cosas que uno encuentra aquí en muchas ciudades en Colombia y en otros países, pues puede haber cosas parecidas también. ¿Qué tienen? Tienen uno que se sofríen en aceites que son hidrogenados, como el aceite de soya y de palma, que suelen ser los más baratos, o manteca, eh, mante- no mantequilla que es natural, sino margarinas, que son grasas trans y que además son reutilizadas y reutilizadas y reutilizadas para ahorrar dinero. Están hechos con trigo, que el trigo desafortunadamente ha sido modificado genéticamente en la gran mayoría de países para tener el triple y hasta más del gluten natural, y eso está deteriorando el intestino de las personas, hace que se genere algo que es permeabilidad intestinal, y es que el intestino está diseñado para estar en contacto con el flujo de sangre y que los nutrientes se pasen del intestino hacia la sangre para que puedan llegar a diferentes partes del cuerpo. Cuando se consume con frecuencia el pan que ha sido modificado genéticamente y otras sustancias, como por ejemplo las salsas y todas las cosas que tienen algo que se llaman emulsificantes, esta pared del intestino se hace como con más huequitos de lo normal, más grandecita, y entonces sustancias que deberían permanecer en el intestino se empiezan a pasar al flujo sanguíneo. Y obviamente eso no es bueno para la salud. Si la cosa ya se vuelve más frecuente, también puede hacer que seamos más susceptibles a las alergias y a la inflamación sistémica. Y esa permeabilidad que se desata en el intestino también se desata en parte en ciertas zonas del cerebro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La supervivencia en los eventos sociales. Entonces, lo primero, en los eventos sociales pon tu salud primero, sin que eso te genere culpa. ¿Listo? Entonces, cuando usted, es que vamos a ir a comer con un grupo de amigos. Bueno, entonces usted, allá donde van a ir a comer, mire cuál opción es como la más saludable. A veces se van a comer a una plazoleta de comidas en un centro comercial y en ese centro comercial usted puede tener que el McDonald's y con un poco de cosas que nada que ver, pero también hay, por ejemplo, restaurantes de algunas comidas orientales que son bastante saludables comparadas con otras opciones, comida griega, diferentes cosas que usted dice, me puedo comer una ensalada en el Subway, y entonces está mejor que comerme otra opción que es una hamburguesa, ¿sí? Entonces, miremos opciones, ¿sí? Y también miremos lo que les digo, de 80-90% del tiempo comamos muy bien y puntualmente a veces no comamos bien, pero esa que sea la excepción y no la regla. Y si tenemos problemas con esos alimentos, porque sí ha habido una adicción a este tipo de alimentos y, y al azúcar, entonces ahí tratemos lo más posible, 99.9999, de no comer esos alimentos a los que tuvimos una adicción activa, porque eso en el cerebro vuelve otra vez a desatar la bola de nieve, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Acá volvemos a lo de la anticipación. Entonces, si yo sé que vamos a ir a un lugar donde siempre que vamos y nos reunimos, cuánta chuchería se les atraviesa, es lo que van a comer y que ahí no hay nada más que uno pueda llevar. Entonces yo me llevo mi kit
o yo como con anticipación para compartir con la gente que va a ir y me tomo una botella de agua y alguna otra cosita que yo traje y estoy compartiendo con las personas, pero no estoy comiendo esa comida que están comiendo porque ya sé que es pésima para mí, ¿sí? Entonces, es importante también que cuando nosotros estamos con personas que respetan nuestras opciones, pues es más fácil también cumplirlas, ¿sí? Si nuestra familia todos son felices comiendo cuanta chuchería viene en los cumpleaños, eso es la gaseosa, el trago, las papitas, la salsa rosada, el helado, pero nosotros ya no comemos esas cosas, pero decimos no gracias y simplemente vamos y compartimos un rato y ya comimos antes de ir. Y nuestra familia dice, bueno, pues a él no le gustan esas cosas, pues listo, pues no le vamos a hacer bullying, ni nos vamos a burlar, ni le vamos a decir, ay, no moleste, no sea cansón, y tomes esa gaseosa, no sé qué, sino que bueno, no quiso y ya, listo, pues eso es bueno. Pero no siempre vamos a estar en ambientes así. Habrá ambientes en los que se la monten, como dicen en Colombia, o sea, que te hagan bullying, que te recochen, de que, ay, no, pues, ¿qué haremos, pues, con el vegetariano? ¿Qué haremos con el no sé qué? Uno necesita tener como la suficiente personalidad y fuerza de voluntad de que ese tipo de cosas no lo afecten y no vaya a terminar haciendo cosas que no quiere simplemente porque, ay, es que me dio pena, ay, es que no quería que me la montaran. ¿Listo? Y también es importante que nosotros hagamos em, cambios. El hecho de que, y yo tuve ahí les voy a contar una anécdota que me pasó con mi esposo. Y es que yo estaba de cumpleaños hace como 2 o 3 años y mi esposo todo lindo decía, amor, ¿qué te va a comprar para tu cumpleaños para que lo celebremos y con los que tú vas a invitar? No, que la torta, que la gaseosa, que no sé qué, yo te la compro, mi amor. Y yo, amor, yo no quiero nada de esas cosas no son buenas para la salud y tampoco me gustan. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a dar? Si es que todo el mundo celebra el cumpleaños así. ¿Qué va a pensar la gente si no damos eso? Ya, me importa 5 lo que vayan a pensar. Yo lo que voy a hacer es un arroz que lo voy a preparar mixto y lo voy a poner con pollito, le voy a poner vegetales. No voy a tomar gaseosa, sino que voy a preparar una lulada y eso es lo que voy a ofrecer a mis invitados. Ay, pero que van a pensar, me importa 5. Y afortunadamente en mi caso, muchos de mis amigos también ya están como buscando comer más saludable o comen saludable. Entonces todos dijeron, no, estaba deliciosa la comida, tan rico y mire cómo uno sí puede hacer las cosas de otra manera y no como que es que tengo que, ¿sí? Con la Navidad. Es que tengo que comer natilla, es que tengo que regalar la lancheta que es llena de todas estas sustancias y todos esos ultraprocesados de los que venimos hablando. No, usted no tiene que eso, usted puede expresar afecto de otra forma, usted puede regalar otro tipo de objeto que no sean esos alimentos que le están haciendo daño a la persona a la que usted se los está regalando. Usted puede hacer en su casa cuando hizo la novena. Ah, vamos a hacer unas pizzas que están hechas con base a pollito, con otra cosa, y encima le pusimos que tomate, que el quesito, que no sé qué, quedó delicioso, fácil, todo el mundo la pasó súper rico y usted no cayó en ofrecer lo mismo que todo el mundo ofrece, que la gente al final de diciembre está enferma, mareada, hastiada, todas esas cosas, pero todos los años vuelven y repiten lo mismo, vuelven y repiten lo mismo. ¿Por qué? Tú puedes hacer diferente la historia. No tienes que seguir a los demás como una ovejita. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué opinan de esto de la supervivencia en eventos sociales? No está muy bien, o sea, lo que pasa es que uno, sobre todo, yo pienso que en la medida que tenga más personalidad y tenga más conciencia sobre todo, pues ese tipo de cosas no lo van a afectar demasiado. Ujú. ¿Listo? Bueno, entonces, moderación o abstinencia con respecto a estos alimentos que ya sabemos que
pueden llegar a ser adictivos. Si tú tienes un antecedente de adicción a estos ultraprocesados, la moderación no es el camino. Yo voy a comer un poquito. No, porque esto empieza con un poquito y termina otra vez desencadenando los antojos. Ustedes se han dado cuenta que a las personas que son alcohólicas le dicen, no se tome ni una sola copa, no, que un poquito, no, ¿por qué? Porque cuando usted tiene una adicción, ¿qué pasa? Que en su cerebro se han formado unas conexiones muy fuertes con respecto a esa sustancia que le generaba la adicción versus el placer. Y entonces cuando usted mete un poquito de esa sustancia otra vez en su cuerpo, toda esa red de su cerebro se alborota y le empieza a pedir, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, y empieza usted otra vez a caer en la adicción. Entonces, es súper importante que si usted es consciente de que usted sí era adicto al azúcar, si era adicto a esos alimentos ultraprocesados diseñados para ser adictivos, no los coma más. Ni un poquito, ni de ese cuatro. No, porque usted está jugando con fuego, usted está jugando a que otra vez esa adicción se le alborote y pierda nuevamente el control. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Ahora, cuando hacemos estos cambios en nuestra dieta y sacamos estos alimentos de nuestra vida, pues vamos a tener niveles de energía más constantes porque vamos a metabolizar los alimentos que contienen azúcares naturales más despacio. También vamos a incluir, por ejemplo, alimentos que tienen grasa natural como el aguacate, que también es una fuente de energía más estable para nuestro cuerpo. Nuestra digestión va a estar mejor porque la microbiota no se va a ver afectada por estas sustancias químicas. Vamos a tener mayor estabilidad emocional porque tenemos menos cambios bruscos de estado de ánimo. Como estamos logrando esta meta que nos propusimos, la autoestima en parte se forma cuando nosotros nos cumplimos a nosotros mismos lo que nos proponemos y cuando vemos que somos capaces de hacer cosas que nos hemos propuesto sacar adelante. Entonces ahí nuestra autoestima va a estar fortalecida. ¿Listo? Entonces, miren todas las ventajas que genera el que hagamos estos cambios. Y vamos a tener también mejor salud, porque ya sabemos que estas sustancias nos generan alergias, inflamación crónica, etc. También es importante, entonces, que nosotros prioricemos nuestra salud física y mental, porque ya nos dimos cuenta que estos alimentos no solamente nos afectan el cuerpo, sino nuestra mente. Y todo lo que les compartí el día de hoy, pues lo que hice fue que se relaciona con lo que he estudiado y leído a lo largo del tiempo, con lo que he experimentado en mi propia vida. Y también utilizo mucho la inteligencia artificial y ustedes también la pueden utilizar para aprender cada vez más acerca de cómo funcionan diferentes aspectos de la nutrición. Pero también es importante que seamos conscientes que dependiendo de lo que uno le pregunta a la inteligencia artificial, va a ser la calidad de la respuesta. Entonces, para lo que queramos aprender, también leamos, no nos confiemos solamente en lo que la inteligencia nos responde de primerazo, porque la inteligencia artificial también se equivoca, también le da prioridad a las respuestas más comunes que le han dado a la gente y no siempre esas respuestas son las más correctas o las más actualizadas. Entonces, también se necesita tener como criterio para evaluar y corregir lo que sale de una inteligencia artificial, no es simplemente cogerlo y ya, ¿listo? Pero es una herramienta muy interesante que no estábamos con ella hace años atrás y ahorita la tenemos y la podemos usar para muchas formas de nuestro bienestar. ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo que quería compartirles el día de hoy. ¿Cómo les ha parecido? Muy interesante, Diana. Mire que estaba pensando
por ejemplo, lo que usted decía que comida real o comida, hambre real o hambre, digamos, Emocional. del emocional, sí, esa era Ujú, no falla la palabra. Por ejemplo, a veces yo, cuando eso le pasa a uno, sobre todo por los sentidos, por la vista, usted sabe que pues los almacenes tienen las vitrinas, entonces yo paso por una panadería y yo ujú, era muy fanático de las donas y a veces veo esa dona y ujú, ahí mismo echo la mano a la billetera, me voy a comprar una dona, pero a veces me freno y digo, no, pero es que yo me siento como mi estómago, sí, mi cuerpo. Y pienso, no, pues es que yo, ¿qué hace que almorcé? O sea, ¿por qué voy a meterle al cuerpo algo que no necesito? Y me doy cuenta ujú, que eso es algo emocional porque yo de niño comía mucho de eso y entonces, claro, la mente ahí mismo me dice, ah, comamos donas, que eso sabe rico, pero en ese ujú, momento el cuerpo no tiene necesidad porque es que, verdad, siente uno hasta cierta llenura si uno se pone a sentir el estómago, el cuerpo, porque está ujú, alimentado, pero la mente trata de llevarlo a eso. Es como cuando veo panelitas, trato también de llevarme a eso. A mí me encantaba lo que llaman panelitas o cocadas, que eso tiene ujú, mucha azúcar, y yo mantenía comiendo de eso. Y cada vez que veo eso, la verdad es que sí reconozco que tengo que hacer mucho esfuerzo para no comerlo, pero casi siempre lo hago porque es que yo no sé si seas, me imagino que es de la mayoría de las personas, ¿cierto? Que cuando a la medida que se van siendo pues más mayores, el mismo cuerpo como que les va mostrando sin necesidad de que sea el médico, que estén enfermos, como que le va sintiendo, le va sacando como cierta molestia a ciertos alimentos y entonces ujú, el dulce a mí ya me está molestando. Entonces, a pesar de ujú, que la cocada me gusta tanto, también pienso, no, pero eso tiene mucho dulce y probablemente le va a hacer mal al cuerpo, o sea, no la salgo comiendo, a pesar de que una parte de la mente me dice que sí y otra no. ujú. Sí, es cierto que a medida que las personas se hacen mayores, van siendo más conscientes de eso o también ya van diciendo como, bueno, ya es hora que me empiece a cuidar porque no quiero que en mi vejez esté súper mal, entonces ya voy a hacer cambios en mis hábitos de vida y en mi comida para prepararme mejor para esa otra etapa de mi vida. Lo he visto mucho en las personas de 50 y pico, ¿sí? Como empezar a hacer esos cambios. Y también es importante que nosotros podemos hacer reemplazos. Entonces, supongamos, ay, que a mí me encanta la pizza. Ay, pero entonces, no, que ya no puedo volver a comer pizza porque es que eso tiene la salchicha que no es buena, tiene el trigo de la harina. No, pues entonces ya no me puedo dar ese gusto. Usted puede comer pizza, pero entonces busque en YouTube pizzas saludables keto, por ejemplo, que ¿qué son? La dieta keto es la dieta que no utiliza carbohidratos. Entonces ahí vas a ver que puedes hacer una receta de pizza donde en lugar de usar harina de trigo utilizas, por ejemplo, el pollito que lo metes en el procesador de alimentos y le pones unas hierbitas y unas cositas y eso lo pones sobre la sartén con un poquito de aceite y se vuelve crocante, se vuelve delicioso y encima ya le pones que los champiñones naturales, que el tomate, que el queso, que la salita, y te queda una pizza deliciosa y súper saludable. Ay, que con pollito no, que entonces voy a ponerle harina, pero entonces no va a ser harina de trigo, sino que voy a comprar harina de avena. Y entonces hay cosas que uno va cambiando. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho los chocolates y esa fue una de las razones por las que yo aprendí chocolatería tradicional para luego entender las lógicas, cambiar cosas, investigar y hacer chocolatería saludable, ¿sí? Y sé que a mucha gente le encanta el chocolate, pero sabe que muchos de los chocolates que está comprando son azúcar al piso, a veces grasas trans, algunos ni siquiera son chocolates, muchas coberturas de chocolate son sucedáneas, o sea, es grasa trans, sabor artificial al chocolate y cacao. Y no tiene nada de cacao y tiene un montón de azúcar. Entonces, esas personas que son fan del chocolate se sienten culpables cuando comen chocolate, pero cuando aprenden recetas que sí tienen cacao natural, no tienen azúcar o tienen cantidades muy bajas de azúcar o está endulzado con algo natural como la stevia, empiezan en sus casas a hacer estos chocolates, siguen disfrutando de ese gusto que tienen, pero ya no están afectando su salud. Al contrario, están recibiendo los beneficios que tiene el cacao, que te aporta.
en tu estado de ánimo, te aporta magnesio, te ayuda en la parte también de circulación, de tener mejor concentración. Entonces, algo que era un gusto culposo se convierte en un beneficio para el cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso también es una opción interesante. Seguirse dando gusto, pero de manera saludable. Y hay recetas de donas que son saludables. Puedes buscar en internet y verás que sí las hay. Sí, qué bueno. ¿Listo? Entonces, es importante para comer saludable que destinemos tiempo, presupuesto para hacerlo y que no lo veamos como un gasto o como algo más costoso, sino que estamos invirtiendo en nuestra salud y bienestar físico y emocional y hasta espiritual, porque en la medida en que nosotros nos alimentamos mejor, también nuestra frecuencia sube, ¿sí? Y nos estamos ahorrando muchos problemas de salud en el mediano y largo plazo, incapacidades, una vejez llena de un montón de achaques, hasta muchas de esas cosas que la gente dice, no, pues es que de algo me tengo que morir. O sea, yo he visto cifras a nivel mundial y está pasando algo gravísimo que no había pasado antes en la historia de la humanidad. Y es que estas nuevas generaciones tienen expectativa de vida en muchos países menor que sus antecesores, porque por este consumo de este poco de cosas, más ambientes donde tenemos una exposición a un montón de sustancias químicas tóxicas, más que la gente no está haciendo ejercicio, más que los jóvenes están adictos al celular y entonces no tienen interacción social, está pasando que están generando muchas enfermedades a edades tempranas, como por ejemplo la diabetes está disparada en niños y en jóvenes, la depresión está disparada, la ansiedad, y se relaciona con múltiples causas, entre ellas también la alimentación, porque entre tú más consumas azúcar, más problemas vas a tener de ansiedad y de falta de concentración y nivel mental. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias también a Hermides, a quien aprecio mucho, se conecta desde Santander y es una persona que es muy frecuente que esté conectada al podcast, a veces habla por raticos, a veces no tanto, porque cuando está en el campo, pues es muy difícil la señal y sin embargo aprecio muchísimo que hace como toda la disposición para estar presente, aunque eso a veces le significa estar en diferentes partes de la finca no muy cómodas donde medio coge señal, entonces aprecio muchísimo eh, eso. Y muchísimas gracias también a Álvaro, que ha estado aquí en varios de los podcasts, y a todos los que no están acá, pero cuando se publica en YouTube lo están viendo y también a aquellos que cuando les mando el link de que se conecten, me dicen, "Ah, está buenísimo el tema. Cuando lo tengan ya grabado, mándame el link para poderlo ver". Entonces, compartan esta información con otras personas para que entre todos recuperemos nuestra soberanía alimentaria. Seamos conscientes de qué comemos y cómo lo comemos. ¿Listo? Bueno, chao. Bueno, Diana, muchas gracias. Ok, con gusto.